En nuestro mundo, en nuestra vida real, hermanos, vamos a tener muchas desilusiones. El mundo está desilusionado del gobierno, ¿verdad?, en el que vivimos. Todo el mundo critica al gobierno y realmente, hermanos, hay un ambiente de desilusión en el mundo acerca del gobierno, acerca de la familia. Y aún, hermanos, hay mucha gente desilusionada de la iglesia, de las iglesias. Nos estábamos platicando ayer con Facundo, ¿verdad? ¿Cómo predicó Varón? Ustedes saben quién es Varón, es Memo, ¿verdad? Y decía que una hermana andaba visitando todas las iglesias. No, miren, aquí, no, yo ya conozco todas las iglesias de Poza Rica, decía. Bueno, hermana, pues establécete en una, porque el Señor no te va a encontrar en ninguna. Y a veces usamos de pretexto, hermanos, la desilusión para irnos a otro lugar. Y Dios nos está enseñando que eso es parte de la vida y aún es parte de la transformación de nuestro corazón. Entonces vivimos en un mundo en el que fácilmente alguien te falla. Yo quiero hacerte esta pregunta: ¿alguien te ha fallado? Yo creo que todos hemos vivido esta situación y de quien más nos duele es en quien habíamos puesto nuestra confianza, ¿verdad? Dices tú, que me falle alguien que no conozco, que alguien, un compañero de trabajo que ya sé cómo es, pues no te afecta. Pero ¿cuándo nos duele, hermanos? Cuando es alguien a quien amamos, cuando es alguien de quien teníamos puesto nuestros ojos, ¿verdad? Entonces vemos que en el mundo, hay un mundo, escuche, caído, donde Satanás busca mantener nuestro enfoque en la desilusión. Yo quiero que sepa esto. ¿Por qué Satanás quiere lacerar tus heridas? Y te recuerda, acuérdate que esta persona te hizo esto, acuérdate, no le hables bien, porque acuérdate todo lo que te hizo. Y quien te dice esto es Satanás. Acuérdate que tu líder el otro día no te llamó para el talento. Acuérdate. Y quien pone esos pensamientos y el enfoque en la desilusión, en la herida, es Satanás. ¿Por qué, hermanos? Porque la desilusión te aleja del propósito de Dios. Diga conmigo: la desilusión me aleja del propósito de Dios. Fíjense, en una versión dice que quien no perdona es una brújula sin dirección. O sea que si tú tienes falta de perdón o alguien te desilusionó, no vas a tener un propósito en tu vida. Hay gente que está desilusionada de las iglesias y no busca de Dios. Dicen, pues si todas las iglesias son iguales, en todas las iglesias se roban el dinero, en todas las iglesias los pastores hacen esto. Hermano, jamás va a escuchar a nadie ni a ningún pastor, porque su corazón está puesto en la desilusión. Y el que no escuches a una persona no va a permitir que cumplas tu propósito. Aún déjame decirte, si estás desilusionado de alguna persona, de una iglesia, de un pastor, de un líder, tienes que quitar eso de tu corazón, porque eso no va a permitir que cumplas el propósito que Dios para tu vida. Y tú vas a decir, ¿y qué tiene que ver esa persona conmigo? Tiene que ver, porque si hay algo en tu corazón, Dios no puede trabajar ahí. Dios no puede trabajar donde hay oposición, donde hay rencor. Entonces, si tenemos que ver de quién viene. Si tú estás enfocado en una herida, en algo que no te permite avanzar, o si no has sanado una herida, hermanos, o si una persona dices, ay, la veo, pero le hablo y todo, pero en mi pensamiento está otra cosa, o en mi corazón está otra cosa, la saludo, le pongo una sonrisa, pero si hay algo, una desilusión en tu corazón, hermano, eso no va a permitir que cumplas el propósito de Dios para tu vida. Tenemos que poner atención, iglesia. ¿Cuántos quieren cumplir el propósito de Dios? Entonces tienes que poner atención. Hay gente que deja heridas de añísimos. Tiene 15 años y mientras no ven a la persona no pasa nada, pero la ven y se les enredan las tripas, hermanos. Les da coraje. Y esta persona me engañó, me hizo. ¿Por qué? Porque pusiste tu confianza en esa persona. Déjeme decirle que nadie se enoja porque esté loco, ¿verdad? Y a lo mejor nadie guarda rencor porque esté loco. A lo mejor tienes razón en enojarte,
pero no en tener eso en tu corazón. Porque hay gente que lo guarda, pero no puede ver a esa persona, o la ve, pero tiene algo en su corazón. Eso no va a permitir que cumples el propósito. Vamos a ver primero, el tema de hoy, si usted toma nota, es sanidad de las desilusiones. Sanidad de las desilusiones. Pero para eso primero tenemos que ver qué es ilusión. Escuche qué es ilusión. ¿Alguien se ha ilusionado alguna vez? Las mujeres, cuando vemos una blusa preciosa, ¿verdad? Me da esta blusa, me dan talla M, ¿verdad? Y te la metes y no te entra la talla M. ¿Qué pasa? Una desilusión, ¿verdad? O un vestido precioso. Se ve padrísimo en el maniquí, pero cuando yo me lo pongo, pues no es mi estilo, me veo rara, ¿verdad? Bueno, hay una desilusión. Vamos a ver qué es ilusión. El término ilusión viene de la palabra latín iluso y quiere decir esperanza sin fundamento real. O sea, está puesto solamente sobre algún sentido, los ojos, la vista, el oído, la boca, ¿verdad? Sobre algo que anhela o persigue, ¿verdad? Imagen sugerida por los sentidos, ¿verdad? Pero carece de una verdadera realidad. Esperanza que carece del fundamento de la realidad. Quiere decir una ilusión que solo es por fuera. Eso pasa cuando entran los muchachos que se están conociendo, ¿verdad? Y es perfecta para mí. ¿Y qué tiene? Una ilusión. Solo está puesto sus ojos en todo lo de afuera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando se casan y dicen, ¡ay, como que me estoy arrepintiendo! Pues ya no hay para atrás, ¿verdad? Ya no hay para atrás. ¿Por qué? Porque había una ilusión. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Que no se casen? No. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Muchos matrimonios hoy se divorcian. Escuche, ¿por qué antes no se divorciaban, hermanos? ¿Porque no había problemas? Claro que los había, y a lo mejor más fuertes. Pero la gente iba con los pies en la tierra, decimos aquí en México. Porque sabía que había situaciones y ahora la gente se ilusiona. Mi matrimonio va a ser así, y cuando sus expectativas no funcionan, que dicen, no, pues no llena mis expectativas. Rompe su ilusión, órale, el que sigue. Y es por eso que divorcio tras divorcio tras divorcio. Esa es ilusión cuando carece. Así es que sepan los que tienen novia que están conociendo el 3% de lo que la conocen realmente, ¿verdad? Cuando damos la cara bonita, dice a mi esposo, dime como cuando de novio, te hago un masaje, y ahora me dice yo, ¿verdad? Dime como cuando éramos novios. Entonces, hermanos, ¿qué estoy diciendo con esto? Que hay una ilusión. Es buena la ilusión, pero carece a veces de la realidad. Ahora, ¿qué es desilusión? Es pérdida de la esperanza. Diga conmigo, pérdida de la esperanza. Especialmente cuando tratamos de conseguir algo, ¿verdad? Me desilusioné porque rompí mi dieta. Me desilusioné porque este trabajo no era lo que yo pensaba. Me decían que me iban a pagar esto y no me pagan esto. Me decían que iba a hacer esto. Bueno, se perdió la esperanza. Tuviste una expectativa de algo que deseabas y no se logró. También significa sentimiento de tristeza o decepción por falta de cumplimiento de alguna esperanza o expectativa. O sea, tristeza porque no se cumplió algo. Y a veces pasa así a las personas, hermanos. Hay una tristeza porque dices, yo confié en esta persona, yo confié en mi hermano, yo confié en que mi padre me iba a ayudar, yo confié en que el hermano de la iglesia me iban a venir a ver cuando estaba enfermo, yo confié en que… Y ponemos una grande expectativa y pensamos que si no cumplieron lo que nosotros deseábamos, ¿verdad? Hay una desilusión. Entonces, ¿qué es desilusión? Tristeza, remordimiento, consternación, pena, desánimo, abatimiento, angustia, disgusto, desilusión, desagrado. Todo eso significa desilusión. ¿Alguno de ustedes ha pasado esto? Levanten su mano si ustedes lo han pasado. O soy la única pecadora, dijera mi esposo. Todos nos hemos desilusionado de alguien, ¿verdad? Y siempre, hermanos, que estamos en un grupo, siempre que estamos con un grupo de personas va a pasar eso.
los del grupo de alabanza, los del grupo de la danza, los que están en la escuela dominical, los que están en el liderazgo, los que están en alguna cosa involucrada. ¿Por qué? Porque tenemos una expectativa, ¿verdad? Y cuando no funciona, viene tristeza. O cuando alguien de ese grupo te falla, viene tristeza. Pero hermano, sepa que si alguien le ha fallado, tiene un propósito. Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver unas citas importantes. ¿Cuáles son las causas de la desilusión? Hermanos, ¿cuáles son? Ustedes las han vivido. Una de las principales, ¿verdad?, es el rechazo y la traición. La traición, por eso les dije, ¿de quién nos duele más? De quien más esperábamos, ¿verdad? Hay familias en las que hermanos no se hablan, o que el padre no le habla a los hijos, o les habla pero les da por la espalda, ¿verdad? O los hijos le hablan al papá y le roban al papá. Bueno, eso es algo que, hermanos, como dijera, hasta en las mejores familias, ¿no? Ese viejo programa. Pero hay una desilusión, hay más dolor cuando es de parte de quien amamos, ¿verdad? Pero sepa que aún eso tiene un propósito divino, hermanos. ¿Por qué? Porque es cuando aprendemos a depender del Señor y a poner nuestros ojos en Cristo. A veces nuestros ojos siempre han estado en nuestra familia o en los de la iglesia. No es que los de la iglesia me van a apoyar, es que los de la iglesia. Y cuando no pasa, hermanos, no es que el pastor tiene que estar ahí. Y cuando no pasa, nuestra vida va para abajo. Y no estoy diciendo que esté bien lo que hacen las personas, pero quiere decir que nuestra mirada siempre estuvo en las personas y no en Cristo. Y no en Cristo. Va a pasar definitivamente que alguien o te va a rechazar, oye, mira hermano, traigo esta propuesta para un evangelismo. Pero es que siempre evangelizamos y la gente no quiere de mi calle. ¿Qué viene? Una desilusión, hay un rechazo, un abandono cuando alguien te abandona. Hay mujeres, ¿verdad?, aquí que a lo mejor fueron abandonadas por sus esposos. Dicen, yo crié a mis hijos como madre soltera. O esposos que fueron abandonados, también se puede. O hay padres, ¿verdad? Hay hijos, que fueron abandonados por sus padres y eso crea una desilusión hacia las personas. O sea, hay una falta de confianza, hermanos. Fíjense que una herida va a causar que tengamos un rechazo no solamente hacia esta persona, sino hacia las demás. Cuando usted se corta un dedito, ¿verdad? O tiene un granito, alguien te abraza, ay, espérame, no me abraces, tengo un granito. Hay un rechazo porque hay una herida, o cuando tenemos una herida. Cuando hay una herida te detiene de confiar en las demás personas. Yo quiero que analices, hermanos, viene Semana Santa y ustedes saben que nosotros lo hacemos así, casi cada Semana Santa tenemos Santa Cena, no hay una fecha para la Santa Cena, porque en la Biblia sí lo menciona, que lo hiciéramos para recordar al Señor Jesús, pero no menciona una fecha específica, pero nosotros lo hacemos así. Vienen fechas, hermanos, en las que a veces esperamos hasta el mero día y, Señor, perdóname porque le fallé a perdóname porque le guardo rencor a ¿Por qué esperar hasta la Santa Cena, hermanos? Cuando tenemos más tiempo para arreglar nuestro corazón. O lo arreglamos por encimita, no, pues ya le hablo, pero realmente hay algo en nuestro corazón. Y son cosas que van creando, hermanos. Y mucha gente por años, tiene tantos años de cristiano y le sigue sin hablarle a un familiar. Tiene tantos años de cristiano y sigue sin perdonar a tal persona, lo ve aquí todos los domingos. O está en su grupo familiar, o hasta es su líder, hasta es su pastor, hasta es su supervisor y todavía tiene esa herida en su corazón. Déjame decirle que si usted tiene esa desilusión y esa herida, no va a poder crecer ni cumplir el propósito de Dios. Tiene que decirle, Señor, sácalo, porque va a crear una raíz de amargura. Entonces, esas son algunas de las razones. Escuche, casi siempre nos desilusionamos porque tenemos expectativas
en nuestros propios deseos de cómo queremos que las cosas sucedan y cómo queremos que las otras personas lo hagan. Y cuando no sucede así, para abajo. Es decir, yo quería que mis hijos vieran por mí y cuando no lo hacen, corazón roto. Yo quería que mi padre me ayudara en este tiempo de necesidad y ni siquiera me ofreció un pan. Corazón roto. Yo quería que mi líder estaba triste y él ni siquiera un mensajito me mandó. Pues no era divino, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos que la otra persona sabe lo que yo estoy viviendo. Pero es más fácil hablar a veces porque hay una expectativa de lo que queremos que la otra persona hiciera, ¿verdad? Vamos a ver, Pablo, hermanos, es una persona que también se desilusionó. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ir a Hechos, capítulo 13. Versículos 4 y 5. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Celesia y allí navegaron a Chipre y llegándose a la Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Ok, ¿quién iba? ¿Verdad? Juan, ahorita vamos a ver quién, Juan. Y vamos a leer a Hechos 13, número 13. De repente ahí Marcos, ¿por qué dice primero Juan y luego Marcos? Ahorita lo vamos a ver, porque era Juan, pero su apodo era Marcos, ahorita vamos a verlo. Dice Hechos 13:13, ahí mismo, habiendo zarpado Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pánfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Número 1, hermanos, ahí van juntos, Bernabé, Pablo y ¿quién? Juan, dice ahí. Y ahorita vamos a ver qué es Marcos, pero le decían, bueno, más bien se llamaba Juan, pero le decían Marcos. Entonces, van, dicen, vámonos a predicar, van los tres. Y de repente llega uno, ¿sabes qué? Es que ya me quiero regresar a Jerusalén. Juan, Pablo se enoja. Pues se regresa Juan a Jerusalén, de donde venía. ¿Y saben qué pasa? Se va. No dice las razones por las que se va. Los que estudian dice que a lo mejor se fue por su mamá, para ver cómo estaba su mamá, o porque pues quería seguir lo que estaba haciendo. Otros dicen que porque tenía miedo de lo que viniera más adelante. Entonces, Pablo era bien entrón, ustedes ya lo conocen, vamos acá, vamos allá, y todos jalaban parejo. Entonces, cuando Juan dice, ¿sabes qué? Yo ya no le sigo, viene la desilusión de Pablo. ¿Será que Pablo se desilusionó? También. Ahora vamos a ver qué dice. Hechos 15, del 36, ahí mismo, rapidito. Vamos a ver por qué estoy viendo, hermanos. Porque aún grandes hombres de Dios se han desilusionado. Dice, después de 15 del 36 al 40. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, es el que estábamos hablando. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfila y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno al otro. Bernabé se enojó con Pablo, hermanos. Entonces, tomando a Marcos, Bernabé navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado para los hermanos a la gracia del Señor. Bueno, aquí número 1, Pablo estaba desilusionado de Marcos. Te llegó a ser tan fuerte la pelea, diciendo, oye, mira, nos traicionó y te lo vuelves a llevar, ¿verdad? Y dice, tanto fue que dice, ¿sabes qué? Tú vete a predicar para allá y tú para acá. Mi pregunta es, ¿estaba bien lo que hicieron? No, Pablo también se equivocaba, hermanos. No estaba bien lo que hizo Pablo,
pero más adelante el Señor toca su corazón. Déjame decirte que si tienes una desilusión, a veces quieres arreglar la verdad en el momento. Se fueron a predicar, pero ¿sabes qué? Dios movió su corazón. Si tú tienes una herida, una desilusión, la persona no la va a sanar. Ni aún pidiéndote perdón, tú puedes seguir con el rencor. ¿Quién la va a sanar? Jesucristo. Pablo se fue, pero Dios habló a su corazón, ¿verdad? Fue una separación temporal mientras Dios trabajaba en su corazón, ¿verdad? Quizá vas a encontrar con personas que no son ideales para el cargo, ¿verdad? Pero después sucede que hubo una segunda oportunidad. Dios le dijo a Pablo que le diera una segunda oportunidad. Vamos a ver qué dice, ¿verdad? En 2 de Timoteo 4:11, no lo busque, anótela si gusta para ir rapidito. Años después escribe a Timoteo: solo Lucas está conmigo, toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Quién está diciendo? Pablo. O sea, primero le dijo, ya no lo quiero, pero después dice, me es útil para el ministerio. Quiere decir que hubo una segunda oportunidad. Hermanos, tienes que darle una oportunidad a la persona que te falló. Dale una oportunidad y deja que Dios trabaje en tu corazón. Quizá ese problema fue por alguna discusión, por alguna palabra, por dinero, hermanos. A veces, ¿cuántos problemas hay por dinero? Que se pelean la casa, hermanos. Nosotros no tenemos que andar metidos en problemas legales de ese tipo, hermanos. Ni de palabra, ni de papel, es que eso es mío. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos que dar testimonio, hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Así es que si usted está peleado con alguien de su casa, con alguien de la iglesia, arregle su corazón. Dígale, Señor, trabaja en mi corazón. Trabaja en mi corazón porque no puede seguir con un corazón herido. Por más razón que tenga para tener rencor contra esa persona. A veces andamos, hermanos, dando amor por otro lado. ¿Cómo están tus hijos? Ay, si no ves por tus hijos, hermanos, de nada sirve que andes predicando. Ve por tus hijos. ¿Cómo están los de tu casa? ¿Cómo está? Hermanos, tenemos que ver eso. ¿Cómo está nuestra familia, verdad? Causas de las desilusiones. Voy a hablar en ¿cuántos tienen un ministerio? Levanten su mano. Bueno, algunos, otros no. Voy a hablar cuáles son las razones de las desilusiones en un ministerio y también en la vida natural. Bueno, cuando las personas no, ¿verdad?, no guardan confianzas. Es decir, tú lo confesaste algo, le dijiste, mira, tengo este problema, estoy luchando con un pecado a un hermano, a un familiar, o le cuentas, mira, tuve este problema, y cuando van y traen de aquí para allá, ¿verdad?, en la familia, o en la iglesia, o en el trabajo. Hermanos, traer de aquí para allá es un pecado, ¿eh? No se ve grande el pecado, pero es igual. Si usted va y le cuenta a un hermano, otro hermano, lo que está pasando, eso va a crear desilusión, va a crear un problema en la familia. Si usted trae en la familia, o si usted lleva y trae en la iglesia, o si usted lleva y trae en el trabajo, es un pecado. Igual que cualquier otro pecado, ¿verdad? Otra cosa que sucede que causa la desilusión, cuando son incapaces de ser leales a ti. ¿Qué es la lealtad, hermanos? Es permanecer con la persona, es guardar sus espaldas. Diga conmigo, guardar sus espaldas. ¿Quién te ha dado por la espalda? Dice, no, es la persona en la que tú confiabas. Es la persona. Y pasa, los que tienen un líderes de ministerio, los que son líderes de ministerio, ¿verdad? Son incapaces de ser leales a ti como líder, o leales a ti como anciano, o leales a ti como líder de ministerio, o leales a ti como pastor.
Son incapaces de ser leal. Leal, hermano, es una cualidad muy importante, pero que pocos tienen. Quiere decir que soy incapaz de dañarte, o soy incapaz de hablar de ti. Eso es ser leal. Otra cosa que causa desilusión es que los que tienes contigo no cooperan con tus propósitos, ¿verdad? Vamos a limpiar todos aquí en la casa y vamos a pararnos temprano y vamos a hacer el aseo. Ay, mamá, ¿verdad? O ay, empieza tú. Bueno, ¿qué crean? Bueno, yo hago todo aquí en la casa. O en la iglesia, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Líderes, traigan discípulos. Líderes, vamos a evangelizar. Sí, pastor, amén. ¿No? Y a la mera hora, dices, ¿tú dónde están? Bueno, el que no cumplan con tus propósitos como en casa, o si tú eres un líder de trabajo, tienes trabajadores y les dicen, vamos a echarles ganas, hagan esto, hagan lo otro, y tus trabajadores no le echan ganas, ¿qué crea? Una desilusión. La gente no está cooperando con los propósitos que tú tenías. Otra cosa es la falta de integridad, de integridad moral, ¿verdad? Que andan haciendo cosas que no. Cuando un hijo te falla y dices, es que este hijo no va bien en la escuela, ¿verdad? Cuando has preparado, escuche, esto es para los que están en el ministerio, cuando has preparado gente y se van de la iglesia, eso es algo que desilusiona. Que dices, yo lo preparé, yo le enseñé a tocar la guitarra, conmigo aprendí a tocar batería y ya se fue. Y estaba en mi grupo familiar, yo lo visité, restauró su familia, ¿y dónde está? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Entonces eso crea una desilusión. Cuando hijos o hermanos en la familia andan en malos pasos, si tú tienes a lo mejor uno, es que tengo un hijo que está lejos de Dios. Tú dices, a lo mejor no lo odias porque es difícil, ¿verdad? Odiar a un hijo. No estoy diciendo que no se pueda porque es un amor diferente, pero que era una desilusión. Tenía confianza en que mi hijo iba a ser un buen hijo y mira lo que está pasando, andan malos pasos. ¿Qué pasa? Cuando entrenas a alguien, ya lo dije, y luego te da la espalda. Cuando encuentras que alguien está cometiendo fornicación, ¿verdad? Dices, híjole, yo te tenía por bueno, chavo. Hay una desilusión. Cuando te critican severamente, eso causa un dolor, ¿no? Dices tú, me están criticando, yo le echo ganas, ¿no? Yo le echo ganas y a lo mejor nadie está viendo tu esfuerzo. Eso es algo que causa, te critican severamente. Te desilusionas, ¿verdad? A veces hasta de Dios. ¿Por qué? Porque no te va bien en la vida. Eso crea un rencor. Hay gente que tiene rencor contra Dios. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo otro? Cuando encuentras, ¿verdad?, que admirabas a alguien y resulta que es un charlatán o es falso todo lo que decía. Era mentira. Son algunas de las causas, hermanas. Mi pregunta es, ¿qué te pasó a ti? ¿Qué ha creado eso? Muchas mujeres que les falló un hombre y ahora dicen, no confíen en ningún hombre. Hay gente que le falló a alguien de la iglesia y dice, odio a las iglesias o no creo en ninguna persona. ¿Por qué, hermanos, crea un rechazo? ¿Qué tienes en tu corazón o en tu familia? Dices, ya no, mejor ni le habla a nadie de mi familia o no hablo a este hermano porque este hermano me hizo esto. Y justificamos nuestro pecado. El rencor, hermanos, es un pecado grande y abre puertas a muchos otros pecados, pero no puedes estar justificando tu rencor, por más grande que sea lo que te hayan hecho. Quizá fue tu expareja o tu expadre, ¿no? Eso no se puede, ¿verdad? O no sé, muchas situaciones que has vivido en casa, en la iglesia, en tu trabajo, que dices, tengo una desilusión, ya no puedo confiar en nadie. Eso no te va a permitir avanzar para adelante. Bueno, vamos a ver cuáles son los efectos los síntomas de la desilusión. Fíjense, aquí vamos a Filipenses 4:8.
Filipenses 4:8. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Síntomas de la desilusión es que meditas continuamente en el problema. Tu pensamiento está en eso. ¿En qué fallé? ¿Por qué me pasó? Es que lo que me hizo no se puede perdonar, y tu pensamiento está en eso. ¿Qué dice en Filipenses? Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Quiere decir que no le des vueltas, hermano. No le des vueltas al problema, porque quizá nunca encuentres la respuesta, o quizá sí. Pero si tú traes tu pensamiento en el problema, quiere decir que quizá tienes esa desilusión o esa herida. Y te acuerdas y no se te olvida, si tu mente está en eso, ¿verdad? En la desilusión. Otra cosa que sucede, vamos a verla en Hebreos 12:15. Voy a leerlo por el tiempo, usted puede anotarlo. Dice: mirad que alguno de nosotros no se deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura estorbe y por ella muchos sean contaminados, ¿verdad? Por lo general, hermanos, es un sentimiento que enreda la mente y el corazón y no te permite ver más allá de la decepción. ¿Saben que la falta de perdón trae amargura en el corazón? Checa tu corazón cómo está. ¿Estás gozoso? ¿Estás contento? ¿O siempre tienes, dijera, cara de caballo? De cara larga, ¿verdad? ¿O siempre hay una continua queja en tus labios? La continua queja, la continua hablar de los demás, hermanos, habla más de tu condición que de la condición de otros, ¿eh? Quiere decir que quizá tengas tu corazón amargura, pero hay una raíz ahí que no has sacado. Si te enojas continuamente, a ver, pongan atención, si te enojas continuamente, quiere decir que probablemente haya una raíz en tu corazón de amargura. Tienes que poner atención a esas cosas. Otra cosa, síntomas de la desilusión, ¿verdad? Es la falta de perdón. Diga conmigo, falta de perdón. Es la falta de perdón, te incapacita, ¿verdad? Y va corroyendo el gozo, la paz y la misma presencia de Dios, ¿eh? A veces tú dices, ¿por qué no siento la presencia de Dios como antes? ¿O por qué? Bueno, porque tienes ese rencor, sácalo de ahí. Si tienes ese rencor, va a quitar tu gozo, tu paz, y aún la presencia de Dios se aleja de ti, de tu vida, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar donde hay rencor. Porque dice Dios que si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar, ¿eh? A veces nos creemos más, decimos, pues que Dios te perdone, ¿no? Yo no puedo perdonar, solo Dios perdona, sí, tienes razón, pero tú también puedes perdonar. Ese es un mal dicho, que Dios te perdone, yo no. Eso está mal. Tenemos que perdonar con nuestros labios. Si alguien te acerca, no digas, no te perdono. Como hijos de Dios, hermano, tiene que soltar a la persona y decirle te perdono. O acercarse, hermanos, acérquese a aquel con el que se agarró y dígale, sí te tengo coraje, pero yo ahorita vengo a pedirte perdón porque te guardé rencor y te perdono. Y abrácelo y háblele como antes, porque mucha gente dice, es que ya lo perdoné, pero no lo puede ver. O ya lo perdoné, pero no le habla igual que antes. Eso significa, hermanos, que no ha perdonado. O le habla, como dicen aquí en México, de dientes para afuera. Es mentira lo que le dices. Ay, te quiero, te adoro, te amo. Hasta lo abrazas, casi nomás sacas el cuchillo y le haces así, ¿verdad?
Es porque es la verdad, hermano. Se oye feo la palabra, pero somos hipócritas. Cuando tienes que ir a la presencia, Señor, le tengo coraje, pero yo lo suelto y lo perdono, porque eso no me va a hacer libre, ni me va a permitir cumplir tu propósito. Yo quiero cumplir tu propósito. No podemos, qué bonito, cristianos, y en el cielo, hermanos, lo va a ver. ¿Qué tal si se convierte? Sí, nomás no me ponga cerquita del Dios, ¿verdad? Ponme una cuadra a su casa, ¿no? Porque cerquita no lo puedo ver. Hermanos, en el cielo no va a haber enemigos. Así es que arréglese aquí en la tierra. Amén. Arréglese aquí en la tierra, hermanos. Si usted tiene un problema, no espere que se haga tarde. Yo le voy a contar un testimonio así, malo mío. Cuando mi hermana falleció, hermanos, ¿saben qué le hice lo último? Me peleé con ella. Y no pude abrazarla. ¿Y usted qué está esperando, hermanos? Lo último que le dije fue, eres una amargada. Y nunca más la volví a ver viva. Y no saben cómo pegó mi corazón, pero me hizo entender muchas cosas. ¿Qué está esperando usted para reconciliarse? ¿Que se muera? ¿Que se vaya? Tiene que arreglarlo ahorita, no esperen y diga, Señor, en un año yo creo que ya sanaste mi corazón. Arréglelo hoy, hermano, arréglelo esta semana, no deje pasar el tiempo. Y nada que el tiempo cura las heridas, no, hermanos, quien cura las heridas es Jesucristo. Entonces, arregle su corazón, no podemos estar cristianos rencorosos ni cristianos peleados. Tiene que arreglar su corazón. ¿Verdad? Dice en Mateo 6, 14 al 15, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, nuestros pecados. Si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Tienes que perdonar, tienes que soltar a la persona, hermanos. Así tú te vayas a China, tú vas a traerla aquí enganchada, porque tu corazón no lo ha soltado. Así te vayas de la iglesia, si tú no perdonas a alguien que te dañó de aquí, la vas a traer donde te vayas. Tienes que perdonar, hermanos. Tienen que perdonar porque, número uno, si no, no nos perdona el Señor. Otro síntoma es un corazón endurecido. Cuando el corazón se endurece, causa desilusiones. Surge un efecto causa que hace inmune y resistente a la voz del Espíritu y a otros. Ya no crees en nadie y cierras tu mano para bendecir a otros. Se hace duro, se hace de hierro el corazón. No abrazas, ¿verdad? No confías en la gente, ¿verdad? Fíjese, se hace inmune y resistente a la voz del Espíritu Santo. Y otro, a la voz de otros. Alguien te da un consejo y no lo escuchas. ¿Por qué? Porque se ha endurecido tu corazón, se ha endurecido tu alma, se ha endurecido quizá aún tu espíritu. Has cerrado tu corazón para que nadie lo vuelva a lastimar, dices tú. Pero realmente estás cerrando tu corazón aún a Dios. Hay un corazón endurecido y tu relación con otros es afectada. Vemos el caso de Saúl. Saúl tenía enojo contra David, ¿verdad? Andaba tras de él. Y ¿saben qué, hermanos? Perdió su relación con su hijo. Lo voy a leer, está en Samuel 20, 33 al 34. Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Aún tuvo, hermanos, tú dices, tengo rencor contra esa persona, pero el tener rencor o una herida, una desilusión, también crea una desilusión y un rechazo y problemas. Nada más estás enfocado en esa persona y no te das cuenta de la vida de los demás.
No disfrutas tu familia, no disfrutas tus hijos, porque ese rencor te tiene entretenido, digo yo. Tienes que ver, porque va a afectar tu relación con los demás. Tienes que poner atención a esto. Y otro, bueno, pierdes caes en lo mismo otra vez, ¿verdad? Pierdes el enfoque del propósito de Dios. Se te olvidó para lo que fuiste creado. Yo quiero dar puntos cómo vas a sanar. Ya te diste cuenta de algunas cosas que quizás estás viviendo. Ahora, ¿cómo vas a sanar? El ingrediente principal, diga conmigo, es el perdón. El perdón, yo quiero decir aquí, es una decisión. Nadie siente perdonar. Nadie dice, ay, qué padre lo que me hiciste, te perdono, ¿verdad? Porque algo te lastimó. Pero tienes que tomar la decisión de perdonar o de pedir perdón. Porque aquí hay muchos que tienen que perdonar o acercarse a otro y decirle, perdóname. Los hijos a los padres a los hijos, hermanos, líderes al pastor, quizá los líderes también nos llegamos a equivocar y lo hemos hecho. Lo hemos hecho, hermanos. También reconocemos que la regamos. Ayer estuve con una persona y le dije, perdónanos si te fallé. Si a lo mejor no me acerqué en tu momento de necesidad, o no me acerqué y estabas triste. Porque también nos equivocamos, hermanos. Porque hay mucha gente que también va delante de Dios, le falla, dicen, ya le pedí perdón a Dios, sí, pero tienes que ir con la persona. Aquí hay líderes a lo mejor que han fallado al pastor, a su supervisor y tienen que ir, no decir solamente ya le pedí perdón a Dios. O hay hijos que le han fallado a sus padres y no decir, es que ya le pedí perdón a Dios, tienes que ir y decirle perdóname. O padres que le han fallado a sus hijos, o esposos que le han fallado a sus esposas. Es decirlo y decirlo con un corazón sincero. Arreglar, ponerse a cuentas. Es el perdón. Pide perdón a Dios por guardar amargura en tu corazón. La falta de perdón es pecado. Diga conmigo, la falta de perdón es pecado. Tienes que reconocerlo como pecado, no como una consecuencia nada más de la desilusión. La falta de perdón es pecado, igual que todos, igual que el adulterio, igual que la fornicación. Entonces tienes que reconocer que necesitas ayuda divina. Hermanos, necesitamos ayuda divina para perdonar y para pedir perdón. Humanamente no es posible, pero si Dios cubre nuestro corazón, ¿verdad? Se puede. Dice la Biblia que el amor cubre multitud de faltas. Tenemos que perdonar. Perdona con fe y con un corazón sincero a los que te han ofendido, ¿verdad? Pon en acción tu fe y ora por los que ya has perdonado. Estoy diciendo aquí, tienes que perdonarlos, toma la decisión, acércate, habla, sé sincero y pon en acción tu fe y ora por ellos. Porque ya oré por ellos, ya no le hablo, ya. No, ora, Señor, bendícelo. Pon atención a esto, ponte a bendecir a alguien que te ha lastimado y como que no te quieren salir las palabras, ¿verdad? Ponlo en práctica, bendícelo, bendice su economía, bendice, pero sinceramente, hermanos. Gracias, bendice su vida, Señor, y si no es cristiano, que te pueda conocer. Y hermanos, muchos a lo mejor de aquí salen con un rechazo de perdón, dicen, no quiso. Bueno, pero que no quede en ti. Que no quede en ti, hermanos. Ora por las ofensas, ¿verdad? Especialmente si sientes ligeros resentimientos. Dicen tú, pero es ligerito, nada más como que no me cae, pero, ¿verdad? Si tienen ligeros resentimientos. Lucas dice, bendecid a los que maldicen y orar por los que os persiguen. ¿Cómo estás seguro de que ya perdonaste, hermanos? Un perdón genuino te lleva a hacer que con tus ofensores se sientan cómodos a tu alrededor. Si la persona está incómoda cuando tú estás, quiere decir que quizá hay algo ahí. Si está incómoda, ¿verdad? Y fíjense que el Espíritu Santo revela, hermanos, ya no te habla igual y sientes así esa distancia, pero tiene que haber esa cercanía otra vez. El perdón te lleva
a que desees que tus ofensores suelten el pasado y el pecado. Te quebrantas al saber que tus ofensores han dejado ir el pesado y esto quiebra tu corazón. Es decir, tu corazón se duele cuando ellos pasan. Cuando te han perdonado, tú sientes gozo, ¿verdad? Hermanos, vamos a orar. Yo quiero que analices tu corazón, pero sé honesto contigo. Y muchos hoy tienen que ir y arreglar cuentas con gente y humillarse, porque el pedir perdón requiere quizá una humillación. Y el no pedirlo requiere orgullo, hermanos. Si tú no puedes hacerlo, significa que eres orgulloso. Dios quiere gente, dice la Biblia, que Dios está con el de corazón humilde. No puedes seguir con eso y que pase el tiempo y que pase en la Santa Cena y quizás hasta la has tomado con enojo, ¿verdad? O con muchas cosas. Tienes que empezar de nuevo y que Dios empiece a trabajar en tu vida y a cumplir el propósito que Dios espera que Dios tiene para ti. Yo quiero que cierres y vas a decir al Espíritu Santo que examine tu corazón. Si alguien me ayuda de la alabanza con guitarra, vamos a orar, que el Espíritu Santo empiece a ver tu corazón. Sé sincero con Dios. ¿Por qué has llorado? ¿Porque alguien te dijo algo? Ven, Espíritu Santo, lloro para que sanes el corazón ahora. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, obra en el corazón. Aparentemente, Señor, muchos de aquí han quizás puesto una venda superficial sobre la herida, pero no ha sanado. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo redarguya, abre nuestro corazón como una carta. Señor, como dice tu palabra, somos cartas abiertas. Somos cartas abiertas, Señor. Somos cartas abiertas. Espíritu Santo, ven y obra. Ven y obra, Señor. Ven y obra, Espíritu Santo. Oh, rabashandara, basandara, barara.